Buenas tardes. Esta charla sobre una lista de chequeo electrocardiográfico se hace para evitar las malas lecturas de las electrocardiografías y la idea es poder aprender y que no se nos pase ningún diagnóstico al leer un electrocardiograma. Mi nombre es Ana María Pérez Murcia, yo soy internista y especialista en docencia universitaria de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y del Hospital de San José. Primero, quiero aclarar que lo que vamos a hacer durante toda la charla es desglosar estos 10 pasos que están ahí escritos, que deben leerse en orden y siempre de manera sistemática para poder leer adecuadamente un electrocardiograma. Las nociones básicas que debemos saber antes de entender y empezar con los pasos es que 1 milímetro de ancho del electrocardiograma, es decir, un cuadrito pequeñito, es equivalente a 0.04 segundos o 40 milisegundos. Y un cuadrito de alto es equivalente a 0.1 milivoltios. Hay dos tipos de derivaciones, las que son frontales porque se ponen en las extremidades o las que son precordiales u horizontales pues porque se ponen a nivel del tórax. Las derivaciones frontales se dividen en dos, las que son de bipolos, dos polos, por eso se llaman de 1, de 2, de 3, de un polo negativo a uno positivo al vector, y las que son unipolares, que van de un polo neutro a uno positivo y tienen que amplificarse para poder verse, que son ABR, ABL y ABF de su A de amplificado, R de right en inglés, L de left en inglés y F de foot en inglés, que es donde se ponen las chupas. Las derivaciones precordiales sí están nombradas con la B pequeña de B1 a B6. Es importante mostrarles esta imagen que recalca lo que acabo de mencionar, en donde 1 milímetro son 0.04 segundos, y eso quiere decir que si usted cuenta 5 cuadritos chiquitos, es decir, uno grande del electrocardiograma, es 0.20 segundos. Y si cuenta 5 de alto, serían 0.5 milivoltios. También es importante recordar el ciclo cardíaco y cómo se ejemplifica a nivel del electrocardiograma y a qué corresponde cada onda y segmento del electrocardiograma. Entonces, la onda P es la despolarización auricular, el segmento QR es el viaje hasta el nódulo auriculoventricular, el complejo que consiste en tres ondas Q, R y S, es la despolarización de los ventrículos y la onda T, la repolarización ventricular. El primer paso con el que tenemos que empezar, como la mayoría de cualquier paraclínico, es revisar que esté bien tomado. Lo primero para eso es evaluar si el paciente es el paciente correcto. Lo segundo es mirar si el electrocardiógrafo está funcionando bien en cuanto a la velocidad en la que corre y en la amplitud en la que marca los trazados. Debe ser por cada segundo 25 milímetros y por cada milivoltio 10 milímetros. Lo tercero es evaluar cada derivación para ver si las chupas están bien puestas. Esto se hace mirando básicamente ABR primero, ya que como ven en esta imagen, se ubica a la derecha a diferencia de casi todas las demás derivaciones, y como el corazón se despolariza de derecha a izquierda y de arriba a abajo, como ven en la flecha amarilla, siempre la onda P y la onda T van a ser negativas en ABR porque el vector se aleja de esta chupa. Hay algunas veces que la onda T podría ser positiva, pero eso es una inversión de la onda T, en este caso de ABR, y sugiere una enfermedad ventricular en la repolarización. El resto de derivaciones deberían tener la onda P y la onda T positiva porque esto se acerca, pero si ustedes se fijan, el vector no se acerca tanto en las derivaciones que están un poco más a la derecha como V1 y D3, y por eso es que aquí la onda P y la onda T podrían llegar a ser isobifásicas. Lo cuarto que hay que ver, que no lo dicen la mayoría de cursos de electrocardiografía y los libros, es que el texto esté correcto, es decir, que en la parte de abajo del electrocardiograma no haya ninguna letra corrida, que en vez de simultánea diga simulnea, porque eso quiere decir que si la letra está mal, el trazado también estará mal. Vamos a empezar con un electrocardiograma de un paciente masculino de 30 años, eh, en donde la idea es que de aquí en adelante vamos a utilizar este electrocardiograma para mostrarles ejemplos de cada uno de los pasos. En este paso, lo primero que hay que mirar es si está bien tomado. Entonces, en teoría, lo primero que hay que mirar es el paciente, y este sí es,
Lo segundo de este mismo paso es mirar que esté a la velocidad de amplitud correcta, 25 milímetros por segundo y 10 milímetros por milivoltio, correcto. Y lo tercero, que las chupas estén bien puestas. Pero si nos fijamos, aquí en ABR, la onda P parece negativa, medio isobifásica, pero la onda T está positiva. ¿Esto podría pasar y estar bien tomado? Sí, pero en un paciente joven es poco probable o que no tenga antecedentes que hagan sospechar de un trastorno de la repolarización, sugieren es que está mal tomado por esta onda T positiva. Por eso es que yo solicité que repitieran este electro, como lo pueden ver ahí. Entonces, este electro al ser repetido ya tiene una mejor toma, ya se ve claramente la onda P negativa, la onda T negativa en ABR sigue siendo 2510, el mismo paciente, y la letra está adecuada, dice versión, no hay ninguna cosa corrida. Este sí es un electro bien tomado. A diferencia del anterior, pudimos haberlo leído mal porque el anterior tenía ondas T negativas en D1 y ABL y eso hubiera sido patológico, que ya bien tomado no lo es. El segundo y el tercer paso usualmente se hacen al mismo tiempo porque para sacar la frecuencia cardíaca uno tiene que ver primero si el electro es regular o irregular. Y hay muchas fórmulas para sacar la frecuencia cardíaca en un electro regular, pero así como maneras de sacar el eje, hay varias. La idea es siempre aprenderse una muy bien aprendida para no confundirse. Entonces, en este caso, vamos a utilizar la fórmula para sacar la frecuencia cardíaca en un electro regular cuando medimos la distancia en milímetros entre dos complejos QRS, medimos el RR y eso dividido en 1500 va a dar la frecuencia cardíaca del paciente. Si el electro fuera irregular, lo que hay que hacer es una regla de 3 y eso sí no hay más opciones. Lo que sí se puede escoger es si usted hace la regla de 3 con una lectura de 1 segundo, 3 segundos, 6, 10 segundos, como quiera, pero usualmente se hace con 6 segundos porque al ser múltiplo de 60 segundos, pues no hay que usar calculadora, sino solamente agregarle un 0. Entonces, usualmente uno cuenta el número de complejos QRS que hay en 6 segundos y hace una regla de 3. Si en 6 segundos hay tantos, en 60 segundos, es decir, un minuto, ¿cuántos latidos va a haber? Este es el mismo electrocardiograma anterior y entonces en este caso lo que tenemos que evaluar es D2, por eso es tan importante siempre hacer D2 largo para evaluar la regularidad del electrocardiograma y en este caso pues está regular. Usted ve que cada RR tiene la misma distancia el uno del otro. 1, 2, 3, 4, casi 5 cuadritos, 5 realmente, de los grandes. Hay la misma aquí, que acá, o sea, en todos está igual, por eso es regular. Entonces vamos a hacer la primera fórmula, que sería medir los milímetros en cada RR. Entonces, como son 5 cuadros grandes, serán 25 milímetros. 1500 dividido 25 milímetros da 60 latidos por minuto, que es la frecuencia cardíaca de este electrocardiograma. Pero si nos llega un electrocardiograma como este, en donde usted observa D2 y realmente está irregular completamente, la distancia entre RRs es diferente en la mayoría, lo que hay que hacer es la regla de 3. Lo primero es contar un segundo, ya sabemos que por cada segundo hay 25 milímetros, entonces lo primero es contar un segundo. Y lo empezamos a contar desde donde está la primera marca de esfero que ven acá, y luego contamos varios más segundos hasta llegar al sexto segundo y ahí se cuentan cuántos complejos QRS hay. En este caso, en los 6 segundos marcados con esfero, se encuentran 13 complejos QRS y como es una regla de 3, pues en un minuto será 130. Entonces les recuerdo la fórmula, que es en 6 segundos evaluar cuántos hay y hay 13 y en 60 segundos pues habría 130. El cuarto paso, que es el ritmo, simplemente es mirar si es sinusal o no. Y eso se mira si cada QRS está precedido por una onda P. Este electro, que es el de siempre, evidentemente tiene las ondas P antes de cada complejo QRS, por lo que es sinusal. Hay otros ritmos en donde hay ausencia de la onda P o unas ondas P minúsculas que usted no puede discernir y eso es muy diciente de una fibrilación auricular, como en este caso, en donde usted no puede tener claridad de cuál todo ese movimiento de esa línea es la onda P y usualmente
es irregular. Entonces, esta es una fibrilación auricular. Otro ritmo es del flúter, en donde usted encuentra en vez de onda P una imagen en sierra dentada, que como lo vemos en este ejemplo, son las dientes de una sierra. Como usted ve ahí, la onda P no tiene la forma usual y no hay solo una, sino varias que tienen forma de sierra dentada. Y por último, esto no es un ritmo, pero son cosas que debemos evaluar en este paso si hay alguna ectopia o un síndrome de reentrada que genere extrasístoles, que pueden ser tanto supraventriculares como ventriculares. Y la manera de diferenciarlas es que las supraventriculares, como son generadas a nivel auricular, van a tener onda P y van a ser angostas, y las ventriculares, que son usualmente generadas por el haz de His, no va a haber onda P y van a ser anchas. Este electro que les muestro no es el que hemos visto siempre, es uno nuevo, para ejemplificarles que no todas las extrasístoles son fáciles de ver, por eso es que hay que seguir los 10 pasos sistemáticos muy cuidadosamente y en orden para que no se pasen cosas como esta. Entonces aquí nosotros miramos el D2, vemos que el ritmo es sinusal porque hay una onda P por cada complejo QRS y que cada complejo QRS está aproximadamente entre 4 cuadritos grandes y es la misma distancia del primero al segundo, el segundo al tercero, el tercero al cuarto. Pero si ustedes se fijan, aquí son 4, pero en este son 3. Entonces, quiere decir que ese latido, que está a una distancia distinta, es una extrasístole. Y es una extrasístole supraventricular porque es de complejo angosto y tiene onda P que lo precede. En cambio, hay electros, este tampoco lo habíamos visto antes, en donde la extrasístole es evidente porque los complejos son anchos y no hay una onda P, entonces esto es una extrasístole ventricular, pero sí es importante que no lo confundamos con un ritmo irregular, pues con un electro irregular, porque aquí podemos ver que los complejos QRS están de la misma distancia todos, excepto cuando están las extrasístoles, que en este caso no es una simple, sino son varias. En este caso hay una, dos, tres, cuatro visibles en un pequeño trazado. El quinto paso es la onda P, en donde se debe evaluar lo ancho y lo alto, la duración y la amplitud. Entonces, lo normal es que de ancho tenga 40 milisegundos a 90 milisegundos, es decir, de 1 a 2.5 milímetros. Y en este caso, si es mayor de eso, es lo que usualmente miramos a ver si es patológico o no, porque esto da la dilatación auricular izquierda. ¿Por qué? El nodo sinusal envía siempre su señal eléctrica primero a la aurícula derecha y luego por el fascículo de Bachmann despolariza la aurícula izquierda. Si la P está mellada, quiere decir que se está demorando en despolarizar el lado izquierdo del corazón. Y eso usualmente es porque la aurícula izquierda está agrandada. ¿Y porque está dilatada o crecida? Usualmente lo más frecuente es una estenosis mitral y por eso está la mnemotecnia de M mellada, M mitral para recordar la causa. Pero hay muchas otras causas y todas pues del lado izquierdo, como una insuficiencia mitral severa o incluso enfermedades de Chagas, arritmias pueden generar esa dilatación. No es la única la estenosis. Y cuando está picuda alta la onda P, que también debe ser de 1 a 2.5 milímetros de alto, eso está la mnemotecnia de P pulmonar para recordarnos que es del lado derecho, que está afectado es la aurícula derecha, pero en este caso no es la válvula pulmonar la que está afectada, sino la estenosis tricuspidia, que es lo más frecuente que genera esa dilatación auricular derecha, aunque como les dije, pues hay muchas otras causas, insuficiencias, Chagas, arritmias. Esta imagen les muestra en la figura 1 una P que está normal de ancho y de alto y en la segunda imagen es una P picuda, está muy alta, disiente de una dilatación auricular derecha y en la imagen 3 está esmellada, disiente de una dilatación auricular izquierda. Pero puede haber una dilatación de ambas aurículas, vía auricular, y pueden encontrar una imagen así en donde está muy alta, pero también está mellada. El sexto paso es el segmento PR, en donde como la mayoría de los segmentos debemos medir es la duración, cuánto dura. En este caso, lo normal es de 2 a 5 milímetros, es decir, 120 a 200 milisegundos. Y usualmente lo más común de patología es que esté ancho y sugiera un bloqueo auriculoventricular. En este caso de este segmento hay que mirar si es constante o no ese cambio en la duración para definir qué tipo de bloqueo auriculoventricular
es. Obviamente no lo podemos hablar todo en esta charla, pero aquí nada más les pongo un ejemplo de cómo un segmento PR puede aparecer normal al principio, pero si usted no se fija en todos los demás, para ver si es constante o no, no se da cuenta que se va alargando e incluso puede desaparecer como los bloqueos AB de segundo grado. El séptimo paso es el complejo QRS, en donde también hay 4 subpasos que uno debe seguir en este ítem. La idea es primero mirar cuánto dura, de 80 a 120 milisegundos, es decir, 2 a 3 cuadritos. Usualmente lo más patológico y relevante es mirar si está ancho, que sugiere un bloqueo de rama. Y lo segundo que debemos mirar acá es el eje. Aquí es donde nosotros miramos el eje cardíaco, que lo normal es de menos 30 a más 90. ¿Cómo lo hacemos? Aquí recordándoles dónde se ponen las derivaciones, las chupas y dónde se ubican en cuanto a grados, es decir, el polo positivo, por ejemplo, de D1 está en 0 y el negativo en más 180 o en menos 180, ese es el único que puede ser, digamos que tanto positivo como negativo, ya que sí sabemos que de aquí para arriba está la negatividad y de aquí para abajo está la positividad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siempre para sacar el eje, lo que miramos son las derivaciones frontales. Las derivaciones precordiales, que van de B1 a B6, esas no las miramos para el eje. Entonces, ¿qué se debe hacer? Como el corazón se encuentra aquí en la mitad y ya vimos que el vector de despolarización va de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, usualmente el eje debería estar en este cuadrante de 0 a 90, incluso menos 30 a 90. Pero si está a la izquierda, sugiere una hipertrofia ventricular izquierda y si está a la derecha, sugiere una hipertrofia ventricular derecha o incluso de pronto algún bloqueo de rama o hemibloqueo que pueda desviar el eje. Lo importante ahora, porque no lo podemos cubrir todo en esta charla, es cómo sacar el eje. Lo primero que tenemos que mirar es cuál de estas 6 derivaciones frontales es la más isobifásica, es decir, que tenga lo mismo de alto que de bajo, lo mismo de positivo que de negativo. Y una vez sepamos cuál es, buscar la perpendicular. ¿Qué significa perpendicular? Que hace un ángulo de 90 grados. Es decir, si D1 es la más isobifásica, pues su perpendicular sería ABF. Y esto también podemos usar algunas analogías como por ejemplo, si usted ha estado en la carrera autopista de Bogotá, esa sería, digamos que la isobifásica, y sus perpendiculares podrían ser las calles, la 127, la 116. Pero entonces, si D1 no es la autopista, sino ahora la autopista es D2, pues su perpendicular son las calles, que en este caso sería ABL. Y si ahora la que es más isodifásica, o sea, la autopista es D3, pues la que la cruza, la calle perpendicular, sería ABR. En vez de utilizar la mnemotecnia de Flores Ustedes Marías, que pues es útil, pero uno realmente no entiende la lógica de por qué cada una está concordante con la otra. Lo tercero que hay que mirar es la alteración de cada derivación, uno por uno de las derivaciones de D1 a B6, para ver si hay alguna alteración en las ondas, como una onda Q, una S profunda o alguna alteración tipo un RSR'. Y lo último que uno debe ver es la progresión de la onda R en las derivaciones precordiales. ¿Por qué es importante esto? Porque como la despolarización del corazón va, como ya lo hemos dicho muchas veces, de derecha a izquierda y de arriba a abajo, pues se aleja de B1 y B2, pero ya en B3 ya empieza a acercarse mucho más, en B4 también, y en B5 ya empieza a disminuir y a disminuir porque se va alejando. Es por eso que aquí les muestro un ejemplo con unos triangulitos en cómo debería verse realmente una progresión buena de la onda R en precordiales. Debe ser chiquita, luego más grande, luego otra vez achicarse, 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 hasta porque eso es lo normal. Si en vez de tener esta progresión fuera una onda R chiquita, chiquita, grande, 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 sugeriría una hipertrofia del ventrículo izquierdo. O si es grande, grande, chiquita, 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 pues una hipertrofia del ventrículo derecho. Lo que pasa es que el lado derecho del corazón está hecho para volumen, no para presión. Y la presión es la que genera hipertrofia, por eso es más frecuente encontrar hipertrofia ventricular izquierda que derecha, pero ambas se pueden encontrar. Este es el electro que hemos usado en la mayoría de la charla
Y aquí vamos a evaluar el complejo QRS. Lo primero es evaluar cuánto mide. En este caso, mide 2 cuadritos desde el inicio de la Q hasta la finalización de la S, y esos son 80 milisegundos. Lo siguiente que hay que sacar es el eje. Entonces, de las 6 derivaciones frontales que vemos, la más isobifáxica, es decir, que sea igual de negativa que de positiva, en este caso es ABR. Y la perpendicular de ABR sería D3. En este caso, D3 está positiva. Entonces, el polo positivo de D3 es menos 120, no, es más 120. Es por eso que usted tiene que entender que los polos negativos y los polos positivos donde se ponen las derivaciones, las chupas, realmente se los tiene que aprender de memoria, porque así usted sabe el eje exacto de este paciente. Primero ubicar la isobifásica y luego ver el eje, que en este caso, como D3 está positivo, sería 120 grados exacto. Si D3 hubiera estado negativo, pues el eje habría sido menos 60. Pero entonces en este caso, el eje realmente no es normal, está un poco hacia la derecha, realmente en los límites de la normalidad, y eso es lo que habría que registrar al leer este electrocardiograma. Ya después lo que tenemos que ver es la derivación, el paso 3, una por una todas las derivaciones. En D1 no hay alguna alteración significativa, en D2 tampoco, en D3 tampoco, en ABR tampoco, en ABL tampoco, en ABF tampoco, pero llegamos a B1 y evaluamos que hay una R, S y R' otra vez, que eso no es un patrón usual, pero no está ni en B2, ni en B3, ni en B4, ni en B5, y en cambio, el cuarto paso, que es mirar la progresión de la R, sí está bien porque está pequeña, luego más grande, luego más grande, luego más grande, luego se empieza a achicar y luego se vuelve a achicar, entonces la progresión de la R en este caso está bien. Este paciente lo que tiene es un patrón de bloqueo de rama derecha, obviamente no es un bloqueo de rama derecha completo porque no está ancho el QRS, eh, pero esto es normal en los pacientes jóvenes. El octavo paso es mirar el segmento ST. A diferencia de otros segmentos, aquí uno no mira la duración, aquí uno solamente mira si hay supra o infradesnivel. Los supradesniveles usualmente se encuentran en un infarto agudo de miocardio, pero no es lo único que uno puede encontrar con supradesnivel. También ocurren las pericarditis, los trastornos electrolíticos como la hipercalemia, en las enfermedades congénitas como los síndromes de Brugada, y por eso hay que tenerlo todo en cuenta cuando uno va a evaluar un electro, y la clínica es lo más importante y no solo la lectura del paraclínico para dar con un diagnóstico. Sin embargo, en cuanto a diferenciar las más frecuentes, que son infartos y pericarditis, no solo pues con la clínica, con el paraclínico uno se orienta. Si la elevación del ST es convexa, es decir, como las colas de la gente, es más diciente de un infarto. En cambio, si la elevación del ST es cóncava hacia adentro, es más diciente de una pericarditis. El infradesnivel, al igual que el supradesnivel, se puede generar por trastornos electrolíticos como la hipocalemia o los infartos agudos de miocardio sin elevación del ST. ¿Qué es lo importante? Saber cuándo una elevación del ST o un infradesnivel del ST es significativo. Y es significativo cuando mide más de un cuadrito de alto, es decir, 1 milímetro, excepto en las derivaciones que están más cerca al corazón, porque las derivaciones precordiales B2 y B3 son las más cercanas de la piel al corazón, de la pared del tórax al corazón, pues ahí puede haber elevaciones o infradesniveles mayores y no ser significativos. Entonces, por eso es que en las derivaciones B2 y B3, para que sea significativo, tiene que ser mayor a 2,5 cuadrito en hombres jóvenes, 2 cuadritos en hombres mayores de 40 años y 1,5 cuadrito en mujeres, mayor o menor a eso el supra o el infradesnivel para que sea significativo. Y cuando hablamos de una enfermedad coronaria, la elevación del ST significativo tendría que ser en 2 derivaciones contiguas, es decir, que miren la misma cara del corazón, que evalúen la irrigación de la misma cara del corazón. Aquí en esta imagen se evidencian nuevamente pues las caras del corazón más
claras por colores y la idea es que se entienda que si una elevación del ST se encuentra en D1 y en D2, eso no es diciente de una coronariopatía porque no están viendo la misma cara del corazón. Pero si la elevación del ST fuera en D1 y en ABL, como sí evalúa la misma cara del corazón, que es la lateral alta, en este caso sí podría ser un evento isquémico. El noveno paso es la onda T, en donde se debe evaluar simplemente si es plana, picuda o está invertida. Plana es que sea del mismo nivel de la línea isoeléctrica y eso puede ocurrir en estadios tempranos de hipocalemia o de trastornos de repolarización. Cuando ya está invertida, o sea, contraria al QRS, si ya es cuando la hipocalemia está más marcada o hay isquemia subepicárdica o algún otro trastorno de la repolarización. Y picuda es que esté igual al QRS, obviamente en más de 2 derivaciones contiguas o en todas las derivaciones si es un trastorno electrolítico. Y esto ocurre en hipercalemia, si es en 2 derivaciones contiguas y con clínica podría ser una isquemia subendocárdica o incluso en sobrecargas de volumen. De último, está la evaluación del segmento QT, en donde sí debemos mirar la duración, pero esta es diferente dependiendo del sexo. El rango mínimo es igual en hombres y mujeres, 340 milisegundos, pero el máximo es el que varía. En hombres es hasta 450 milisegundos y en mujeres hasta 470 milisegundos. Esto se puede alterar, este segmento, por diferentes alteraciones en el potencial de acción, ya sea causadas por trastornos electrolíticos innatos o por medicamentos o alteraciones del pH que los puedan alterar, de la temperatura, pero también por canalopatías congénitas que pues van a cambiar la fase 0, 1, 2, 3 y 4 del potencial de acción, sobre todo en este caso la 2 y la 4, que son las que van a alterar la duración del segmento QT. Estos rangos de normalidad están hechos en personas que tienen una frecuencia cardíaca fija de 60 latidos por minuto, pero en la vida real la mayoría de pacientes pues no la tienen así y por eso hay que corregirlo. Muchas formas para corregirlo, pero la de Bassett es pues la más conocida, que es el QT en segundos sobre la raíz cuadrada del RR en segundos, pero esta tiene un problema y es que no es muy buena para corregir cuando la frecuencia cardíaca es muy baja o demasiado alta. En brady y taquiarritmias, pues no, realmente no es buena y por eso se prefiere la de Friedericha cuando la requieran utilizar para corregir brady o taquiarritmias. Este electrocardiograma, que es el de siempre, lo que va a medir ahora es el segmento ST. ¿Cuáles son los errores más frecuentes? Que no se mide desde el inicio de la onda Q hasta el final de la T y por eso puede haber malos diagnósticos. Entonces aquí lo único importante es asegurarse que uno lo mida bien. Si uno no está seguro debe hacerlo en diferentes, digamos que derivaciones, en diferentes derivadas. Usualmente se hace en el dedo largo o en B3, ya que pues como está más cerca al corazón se va a ver más claramente cuando inicia la Q y cuando termina la T. En este caso, esta paciente tiene 9 cuadritos y medio, o sea, 9.5 milímetros, y eso es equivalente a 380 milisegundos. Y como a él ya le habíamos sacado la frecuencia cardíaca que era 60 latidos por minuto, pues no hay que corregir y este es su resultado total. Y 380 para un hombre, pues está normal. Para resumir, los 10 pasos sistemáticos que hay que hacer siempre para leer adecuadamente un electrocardiograma es primero recordar que esté bien tomado. Aquí que miramos, miramos 4 cosas: el paciente correcto, la velocidad y la amplitud, las chupas bien puestas y que el texto no esté alterado. Luego va la regularidad, si es regular o irregular. Luego la frecuencia cardíaca, que necesitamos del paso 2. Si es regular, utilizamos la fórmula de 1500 dividido el número de RRs y si es irregular, la regla de 3. El cuarto es el ritmo, si es sinusal o no, y los hallazgos que haya adicionales. En el quinto, la onda P, la duración y la amplitud. En el sexto, el segmento PR, la duración y si es constante o no. En el séptimo, el complejo QRS, que hay que mirar 4 cosas: la duración,
el eje cardíaco, alteraciones de cada una de las derivaciones y la progresión de la R. En el octavo es el segmento ST, si hay supra o infradesnivel. En el noveno, la onda T, si está plana, picuda o invertida. Y en el décimo, el segmento QT, en donde usted va a evaluar la duración y hacer una corrección. Entonces, muchas gracias. Espero que les sirva.